Hola, bienvenidos a la quinta clase y comienzo de la segunda parte del curso de algoritmos y estructuras de datos 2. En la primera parte hablamos del camino que hay que recorrer entre la descripción informal o el planteo de un problema hasta llegar a su solución concreta. Y vimos una serie de herramientas formales para describir y realizar ese proceso. En esta segunda parte vamos a empezar a ver soluciones concretas a problemas concretos que nos van a permitir eh, avanzar en la implementación de la solución para una serie de problemas fundamentales de la informática. En particular, vamos a trabajar con algunos tipos abstractos de datos, en particular conjuntos y diccionarios, que ahora enseguida vamos a recordar qué son, y que constituyen quizás el núcleo más importante de la algoritmia, digamos, el problema de organizar y buscar la información dentro de un sistema informático es quizás uno de los problemas más importantes, tanto que la disciplina informática tiene que ver con esta aplicación, el nombre de la disciplina me refiero, el hecho de manejar información. El tipo abstracto de datos con el que vamos a trabajar gran parte de lo que queda de la materia, casi diría que más de la mitad de lo que queda de la materia vamos a estar trabajando en esto, es el tipo abstracto de datos diccionario. La asignatura la tienen aquí, ya lo habrán visto en la práctica posiblemente y en el apunte de tipos básicos, habrán visto esta asignatura. Asignatura que no se termina de completar, por supuesto, hasta que no están los axiomas. Pero es una asignatura que intenta reflejar lo principal de la aplicación que denominamos, utilizando una metáfora de la vida real, diccionario. El tipo abstracto de datos diccionario es un tipo paramétrico que se construye sobre dos tipos más básicos, el tipo de las claves y el tipo de los significados. Y bueno, voy a leer rápidamente la asignatura, pero enseguida quiero que ustedes vayan pensando ejemplos y que vayan tratando de entender cuándo aplicamos este tipo abstracto de datos. Los generadores de este tipo abstracto son dos: el generador vacío, que de la nada me construye un diccionario, y el definir, que dado un diccionario, una clave y un significado, me devuelve un nuevo diccionario. Los observadores son uno que pregunta si una clave C está definida o no, devuelve booleano, en un diccionario D, y otro observador que dada una clave y un diccionario, tal que la clave se encuentra definida en ese diccionario, me devuelve el significado de esa clave. Otras operaciones son la que dada una clave que está definida, digo que está definida porque vale esta restricción, da una clave que está definida en ese diccionario, me devuelve ese diccionario en el cual se aplicó esta operación borrar, otra vez sin los axiomas todavía no sabemos qué es esta operación, y otra operación que sería una igualdad de diccionarios que dados dos diccionarios me devuelve verdadero o falso. Lo que les voy a pedir ahora, a la vuelta les voy a pedir a ustedes que paren el video y piensen. Esta es una parte en la cual en la clase física que solemos tener, yo les pido a ustedes y nos pasamos 10-15 minutos discutiendo ejemplos. Piensen ejemplos de la vida real, real computacional, si quieren, de qué cosa se modela a través del tipo abstracto diccionario. Así que paren el video y vuelvan habiendo pensado algo.
Bueno, ¿pensaron algún ejemplo? Espero que sí, yo les voy a ir tirando algunos ya que no podemos interactuar. El primero es un diccionario clásico, lo que clásicamente llamamos un diccionario. Ustedes son muy jóvenes y no sé cuántos de ustedes habrán tenido un diccionario en las manos, creo que sí, no son tan jóvenes. Pero esto es un diccionario, un libro donde hay palabras y conceptos y cada palabra está acompañada de su significado. En términos del tipo abstracto que vimos antes, perdón, el tipo de las claves son palabras del idioma castellano y el tipo significado son cadenas de caracteres que representan significados de palabras. Una implementación de este concepto, de este libro, en un sistema informático, donde uno busque palabras para conocer su significado, podría ser perfectamente modelada a través del tipo abstracto diccionario. Eh, Otro tipo de diccionarios, también tengo uno por ahí en la biblioteca, el diccionario castellano-inglés o inglés-castellano, eh, que es parecido al anterior, el tipo de claves son las mismas, las palabras del castellano, el tipo de significado ya no son cadenas que explican significados en castellano de palabras castellanas, sino que son palabras del idioma inglés que son las traducciones de las correspondientes en castellano. Otro diccionario medio especial, este se los dejo para que lo piensen un rato o para que lo tengan dándoles vueltas. ¿Qué tiene de especial este diccionario? El del corrector ortográfico. El que está por ejemplo, en Word cuando uno dice control spell checking o control de ortografía de un texto. Fíjense que en ese diccionario se buscan todas las palabras que están escritas en el documento, pero no buscamos el significado. En realidad, el tipo clave son las palabras del castellano y el tipo significado, quédense con esta duda y piénsenlo, en un ratito volvemos sobre esto, que es el tipo significado del corrector ortográfico, pero no deja de ser un diccionario, ¿no? El texto predictivo, cuando en el celular escribimos un texto y el propio celular, algún programita de los que están corriendo en el celular, nos ofrece alternativas, bueno, ahí tienen un diccionario. Las palabras son los cachos de palabra que nosotros escribimos y los significados son las posibles palabras que el celular interpreta que nosotros quisimos escribir. Eso no deja de ser un diccionario. Pero también hay diccionarios que no son diccionarios y caen en el tipo abstracto diccionario. El padrón electoral, por ejemplo, es un gran listado de 40 millones en Argentina de personas, bueno, o 20 millones de personas, cuyas claves son los DNI y los significados son el nombre y el domicilio de la persona que tiene ese DNI. Cuando ustedes van a votar y miran los listados que aparecen ahí, están mirando cachos de ese diccionario, pero cuando hacemos la consulta en un sistema informático y que nos dice ingrese su DNI y te dice dónde votás, bueno, ahí me faltó entonces poner nombre, domicilio y mesa donde vota. En la facultad tenemos un montón de diccionarios. El sistema, por ejemplo, de alumnos, donde tenemos alumnos identificados por su número de libreta y para cada uno de los números de libreta un significado es la lista de materias aprobadas. Fíjense que van cambiando en todos estos ejemplos el tipo clave, el tipo significado, pero todos más o menos tienen la misma lógica. En un sistema operativo o en un sistema web podríamos tener un diccionario con los nombres de usuario y para cada nombre de usuario el significado es una forma encriptada de la password y entonces cada vez que un usuario se quiere loguear, nosotros tenemos que buscar su username en el diccionario y ver si la password que acaba de tipear corresponde con la que tenemos guardada en el diccionario. Y a ver si tengo alguno más. No, no tengo ninguno más. Entonces, con todos estos tipos les pido que vuelvan a pensar, con todos estos ejemplos, les pido que vuelvan a parar y vuelvan a pensar y sigan pensando ejemplos de cuántas cosas se
representan con diccionarios. Si pensaron, una de las cosas que se les debe haber ocurrido es que hay distintas clases de diccionarios. Las definiciones pueden tener, hay diccionarios donde hay muchas, por ejemplo, hay donde hay, cada palabra tiene más de una acepción, donde las palabras pueden tener listas de significados, a cada clave, la dinámica de cada lo que se hace cuando hay que borrar algo, por ahí es distinta. Lástima que no podemos charlar y discutir sobre eso, pero lo que seguro está claro es que en el slide anterior, donde vimos la asignatura, justamente vimos solamente la asignatura, no vimos los axiomas del tipo. Con lo cual, si alguno de ustedes piensa que el comportamiento del tipo abstracto no está completo con esto que está acá en el pizarrón, tiene toda la razón del mundo. El comportamiento de este tipo abstracto no está completo con lo que está en la pantalla, porque faltan los axiomas. Por ejemplo, no dice en la asignatura qué pasa si se define una palabra que ya está definida. Si se define una palabra que está ya definida, ¿qué acción toma nuestro diccionario? ¿Se cambia la definición por la nueva definición? ¿Quedan las dos? ¿O si ya tiene dos, quedan las tres? ¿O se sobrescriben? ¿Qué pasa si se borra? Si se borra una clave, ¿desaparece del diccionario? Si tenía más de un significado y se borra, ¿desaparece el último? ¿Desaparece el primero? ¿Desaparecen todos? ¿Desaparece la palabra completa? Bueno, todas esas son distintos tipos abstractos, digamos. De alguna manera la definición que dimos no es completa. Está claro que con esto solo sin los axiomas esta definición no es completa. Si me preguntan ahora de cuál de todas esas axiomatizaciones vamos a hablar a partir de ahora, la respuesta es, en la medida de lo posible, de todas. Vamos a hablar de todas las axiomatizaciones juntas cuando podamos, vamos a diferenciar cuando corresponda, pero en todos los casos, digamos, tengan en cuenta que todas esas axiomatizaciones tienen sentido. Hay ejemplos de la vida real que son para los cuales cualquiera de esas variantes es pertinente, con lo cual vamos a tratar de hablar abarcativamente de todas ellas y en los casos en los cuales tengamos que hacer alguna distinción, la haremos. Y en la clase presencial yo diría a ustedes cuando les quepa alguna duda de cuál estamos hablando, levanten la mano y pregunten. Ahora no van a poder levantar la mano, así que sepan que estamos hablando de todas al mismo tiempo. En particular estamos hablando también de un caso que se los comenté recién, el corrector ortográfico, como ejemplo paradigmático. ¿Qué pasaría? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de distinto este ejemplo de todos los demás? Lo que tiene de distinto, si no lo pensaron hasta ahora, se los voy a tener que decir yo, es que todas las palabras tienen, que no nos importa el significado de las palabras. Si quieren, podríamos decir que todas las palabras tienen un significado único, o cualquier cosa podría ser el significado de las palabras, porque no nos interesa. Lo único que nos interesa es si la palabra está o no está en el diccionario. ¿A qué se parece un diccionario en el cual uno de las operaciones que tiene para hacer nunca va a aplicar la operación obtener, dado que lo único que le interesa es si está definida o no? Pensaron, piensen, paren el video y piensen, y si no, les voy a tener que dar la respuesta yo. La respuesta es que cuando no nos interesa el significado, esto es exactamente lo mismo que un conjunto. Es como si tacháramos de esta definición el tipo significado porque hay un único significado posible para todas las palabras, con lo cual no tiene sentido almacenarlo, no tiene sentido decir nada. Y lo único que nos interesa es la clave. La clave puede o no estar definida y generamos con vacío y con definir, pero cuando generamos
agregamos una palabra al diccionario, escuchen la palabra que dije agregamos, es como la operación agregar de conjuntos. Con lo cual, acabamos de descubrir que los diccionarios no son ni más ni menos que una especie de generalización de los conjuntos. O, dicho al revés, los conjuntos son un caso particular de los diccionarios. A partir de ahora vamos a hablar de diccionarios y de conjuntos simultáneamente y casi que vamos a terminar hablando todo el tiempo de conjuntos porque dentro de unos minutos nos vamos a independizar casi completamente de los significados. Háganme acordar de eso dentro de un ratito, o si no en la clase de consultas, pero casi que les adelanto que vamos a converger, que los diccionarios y los conjuntos, lo que nos interesa es lo mismo de ambos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a buscar representaciones o implementaciones eficientes de conjuntos y de diccionarios. Vamos a arrancar con algunas soluciones que ustedes ya mismo podrían proveer, así que otra vez les voy a decir, paren el video y piensen ustedes cómo podemos hacer para representar diccionarios a través de alguna de las estructuras secuenciales que ya conocen. Eh, antes de eso, todavía no paren el video, lo que vamos a hacer es aplicar las cosas que vimos hasta ahora de lenguaje de especificaciones, ahora ya no, lenguaje de diseño, a este tipo abstracto de datos particular que es el diccionario. Pero vamos a ahorrar en algunos casos, vamos a simplificar en algunos casos la notación, la forma de decir las cosas, que ustedes la tienen que saber, la tienen que aplicar en los trabajos prácticos, la van a tener que aplicar en el examen, en todos los momentos en que se les pida, pero nosotros nos vamos a tomar alguna libertad de ir a la cuestión, a lo importante de las estructuras de datos. Digamos, en algunos casos no me voy a olvidar del lenguaje, pero en algunos casos vamos a enfocarnos en las cosas que nos interesan más y vamos a simplificar algunos aspectos. No le vamos a dar la misma bolilla a la parte de cómo se escriben las cosas. Que le dimos en la primera parte. De hecho, al final de esta transparencia dice rep y apps, háganlo ustedes como ejercicio. Yo voy a decir algunas de esas cosas en forma oral, pero no vamos a escribir todo permanentemente. ¿Ok? Entonces, ahora les pido que piensen cómo representarían diccionarios para que eso se pueda hacer en forma más o menos eficiente. Y si pensaron un poco, ya no voy a decir paren el video, párenlo cuando a ustedes se les dé la gana, si pensaron un poco, la primera solución que les debe haber venido a la cabeza tiene que ver con las estructuras secuenciales que ya conocen. A ver dónde la podemos dibujar. La primera, vamos a hacer dibujitos chiquititos, así nos cabe todo acá. La primera idea que seguramente tuvieron es un arreglo donde en cada posición del arreglo se almacena clave y significado y vamos guardando acá en las primeras posiciones del arreglo y tenemos un punterito a un índice a la última posición ocupada del arreglo que me permite saber dónde se termina mi diccionario. Podríamos simplificar esto entonces escribiendo que esto es un arreglo de tuplas clave significado más una variable ult. Esa sería la estructura que utilizamos. Y les voy a pedir, a ver si me sale más o menos prolijo esto, que calculemos para las distintas cosas que vamos a ir proponiendo, calculemos los órdenes de complejidad de las distintas operaciones del tipo abstracto, las más importantes. Vacío y definir,
que son los constructores, y los observadores def y obtener. Si, si representamos nuestro arreglo, nuestro diccionario de esta manera, ¿cuánto nos cuesta? ¿Qué orden de complejidad, suponiendo que el diccionario en algún momento, como tal medida del tamaño del input, nuestro diccionario, calculamos la cantidad de elementos que tiene el diccionario y la llamamos n? Esto sería n. Eh, ¿Cuánto nos cuesta crear un diccionario vacío? Bueno, un diccionario vacío es un diccionario, es un arreglo vacío y en general podemos decir que nos cuesta tiempo constante. Crear un arreglo nuevo y definir, hacer que ult sea 0 para decir que el arreglo tiene 0 elementos, nos cuesta O de 1. ¿Cuánto nos cuesta definir? Bueno, definir nos cuesta lo que nos cuesta incrementar el contador ult para que apunte a la posición siguiente y guardar la nueva clave y su nuevo significado. Digamos que esto apunte acá y deje de apuntar acá. Y esta clave y significado las insertamos. Entonces eso nos cuesta también tiempo constante o de 1. ¿Cuánto nos cuesta saber si una clave dada pertenece o no al diccionario, está definida o no? Bueno, en esta representación tenemos que hacer una búsqueda secuencial, como vimos en clases anteriores, una búsqueda secuencial por todo el arreglo, las n posiciones del arreglo, en el peor de los casos. Acá estoy pidiendo complejidad en el peor de los casos. Entonces tengo que recorrer todo el arreglo a ver si el elemento está o no está entre la posición 0 y la posición ult, y eso me lleva, worst case, caso peor, O de n. Y obtener lo mismo, digamos, tenemos que buscar la clave en el diccionario y contestar, una vez que la encontramos, ver cuál es, una vez que encontramos una tupla con esa clave, ver si devolver el significado. Así que eso nos cuesta O de n, o bien si separamos la búsqueda de la obtención, podría ser O de n para la búsqueda y O de 1 porque accedemos directamente al significado para obtener el significado si lo separamos de la búsqueda. Otra posibilidad para hacer esto más eficiente quizás sería, como alguno ya estará pensando, hacer esto mismo, un arreglo de clave y significado con un último, pero que el arreglo esté ordenado. ¿Qué ganamos si el arreglo está ordenado? Bueno, si el arreglo está ordenado, podemos hacer búsqueda binaria, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, podríamos hacer que esta operación de saber si un elemento está o no definido pase a tener complejidad log n en vez de n, una gran mejora para arreglos de millones de elementos, por ejemplo, en vez de tardar del orden de los millones de operaciones, vamos a tardar del orden de las decenas de operaciones. Es una gran ganancia. Lo mismo para el obtener. ¿Pero qué? Bueno, también lo mismo generar un arreglo vacío nos cuesta, nos cuesta O de 1. El problema es que ahora para mantener el arreglo ordenado, para que podamos hacer en tiempo logarítmico estas operaciones, para mantener el invariante de representación de esta estructura que dice que el arreglo está ordenado, o sea, que dice que el elemento de la posición 1 es más chico que el de la posición 2, que a su vez es más chico que el de la posición 3, etcétera, etcétera, etcétera. Para mantener este arreglo tenemos que pagar un costo bastante caro, porque la inserción no es más incrementar ult y agregar a lo bestia el elemento nuevo en esta posición. Tenemos que garantizar que el arreglo esté ordenado, con lo cual hay que buscar la posición que le toca en el arreglo y correr todos los elementos. En el peor de los casos, imagínense que hay que insertar un número más chico que un elemento más chico que todos los demás. Hay que correr todo el mundo para abajo y eso puede tener un costo de O de n para correr todo y acomodar y hacer lugar para que el nuevo elemento quepa acá
y se puede hacer esto en tiempo, el resto de las operaciones en tiempo logarítmico. ¿Cuál de estos dos es mejor? ¿Cuál de estas dos estructuras es mejor? Bueno, depende del contexto de uso. Como siempre, la respuesta es depende, y en este caso es depende del contexto de uso. Si vamos a hacer muchas búsquedas, como por ejemplo en el diccionario, en un corrector ortográfico, en un sistema estático donde no se agregan cosas permanentemente, si vamos a hacer muchas búsquedas nos conviene tenerlo ordenado y que esto sea todo logarítmico y no importa el costo lineal de estas operaciones. Viceversa, si vamos a hacer muchos movimientos y pocas búsquedas, quizás me conviene que sea fácil la inserción, el agregado y pagar más cuando tenga que hacer una búsqueda o una obtención. Otras soluciones que no sean con arreglos, bueno, podríamos tener una lista, ¿no? Una secuencia de clave significado con inserción al principio o al final, que tendría unos tiempos parecidos a los del arreglo, o iguales. Inserción constante, crear una lista vacía también es tiempo constante, y buscar secuencialmente una lista desordenada tiene costo O de n en el peor de los casos. ¿Alguno se le podría ocurrir hacer una lista ordenada de claves y significados? Bueno, eso sería casi la peor de las soluciones posibles, ¿no? Porque mientras que generar tarda 1 y definir, que sería el agregar, tarda n, como en un array ordenado, en las listas no podemos hacer búsqueda binaria, así que tenemos O de n para todas estas operaciones, así que no ganamos ni siquiera lo bueno de la búsqueda en tiempo lineal, en tiempo logarítmico, perdón. Antes de terminar con esto, les quiero dar otra solución. Perdón, antes de terminar, antes de seguir con la genialidad que viene a continuación, que te la va a dar, va a empezar Emanuel a contárselas, quiero descartar una solución que a alguno quizás se le haya ocurrido, a mí se me ocurrió, y porque algo dijimos en las clases anteriores. ¿Por qué no podríamos implementar esta solución? Si tengo que armar un conjunto de números, ¿por qué no puedo hacer un arreglo de booleanos que me diga 1 si el elemento está y 0 si el elemento no está? Un arreglo de ese tipo, que lo podríamos llamar la función característica, ¿qué complejidades tendría? Miren que podríamos saber si una cosa está definida o no, simplemente mirando en la posición del arreglo si está en 1 o en 0, y eso tendría tiempo constante. Obtener tendría tiempo constante, porque acá podríamos tener este booleano más el significado, me olvidé. Pongamos los significados acá, un arreglo de booleano más significado, 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 en todos los lugares donde hay un 1 hay un significado. Y el definir también sería acceder a esa posición del arreglo y pagar O de 1 para acceder. ¿Es magia y esto nos conviene mucho más que todo lo demás? Bueno, en esta cosa que todavía no respondí está la madre del borrego, o sea, la respuesta de por qué esto no es magia y esto no es usable en la mayoría de los casos. ¿Cuánto me costaría crear un arreglo vacío para utilizar esta representación que estoy usando acá? ¿Cuánto tardaría en inicializar este arreglo vacío, este arreglo que representa el conjunto vacío, cuando lo genero? Tendría que recorrer todo el arreglo. ¿Y qué tamaño tiene este arreglo? El tamaño de este arreglo tiene que ser el tamaño no del conjunto, ni nada vinculado con el tamaño del conjunto. En estos casos también teníamos arreglos que tenían un tamaño que tenía que ver con el máximo tamaño del conjunto que vamos a almacenar. Pero acá el tamaño de este conjunto no está vinculado, el tamaño de este arreglo no está vinculado con los conjuntos que vamos a guardar, sino con el universo, con el cardinal del tipo, con el cardinal del tipo de los significados. Perdón,
no, con el cardinal del tipo de las claves. Y eso puede ser inconmensurablemente grande en relación al tamaño n, que es el tamaño del conjunto. Esta diferencia entre el cardinal del conjunto de las claves y el tamaño de los conjuntos que vamos a manejar es una diferencia que me hace que esta representación sea inusable en muchos casos. En algunos casos, cuando es usable, la podemos usar. Cuando el tamaño del conjunto de las claves es chiquitito, podemos usarlo. Pero cuando es grande, por ejemplo, palabras, strings de tamaño arbitrario, sería imposible tener un arreglo de este tamaño. Dicho de otra manera, digamos, o le echamos la culpa a que el tiempo que demandaría de inicialización es infinito o arbitrariamente grande y por lo tanto inadmisible, o bien le echamos la culpa a la complejidad espacial de esta solución. Si bien la complejidad temporal es razonable, pequeña y eficiente, la complejidad espacial es inconmensurable, inabarcable, medida en otra unidad que no tiene nada que ver con el tamaño del input, pero sí con el tamaño de este conjunto de claves que puede ser inadmisible. Con lo cual, en la mayoría de los casos, esta solución no va a ser posible y vamos a tener que quedarnos con alguna de estas otras o con las que vamos a ver en la próxima parte de esta clase. Y como les dije hace un ratito, les dejo a ustedes el ejercicio de escribir invariantes de representación para cada uno de estos 4 casos, función de abstracción y los algoritmos para todas estas operaciones y para el borrado. O los escriben o los piensan por lo menos, algún ejercicio de la práctica lo tendrán que hacer, pero por lo menos piensen cada uno de estos algoritmos como sería. Por lo menos piensen y escriban un pseudocódigo. Antes de pasar a la próxima parte donde Manuel les va a empezar a iluminar con soluciones más eficientes para los conjuntos, un cachito sobre los significados. Fíjense que no le dimos mucha pelota hasta ahora a los significados. Hablamos que casi que me olvidé acá en este ejemplo, por ejemplo, de escribirlos. Y en algunos casos les dije que los significados del todo ni siquiera importan del todo. La realidad es que los significados no importa. En cualquiera de estas representaciones uno podría imaginarse que el significado está almacenado acá en esta tupla, adentro del array, o bien podría imaginarse que hay un puntero al significado guardado acá y que el significado está guardado en otra parte. O uno podría pensar que todos los diccionarios son diccionarios del tipo clave puntero, donde los significados son punteros a significados. De hecho, todo lo importante de la representación de diccionarios o de conjuntos es encontrar la clave y a partir de la clave encontrar un puntero al significado. Y no nos va a importar de aquí en más para nada de qué tipo son las claves. Una última cosita, cualquiera de estas representaciones de que tenían el formato clave significado como tupla, la podríamos haber visto, la voy a dibujar acá, como una representación. Fíjense que esto es lo mismo, como si en vez de tener un arreglo de clave significado, tuviéramos 2 arreglos paralelos, uno de claves y uno de significado, y en cada posición I tenemos en el arreglo de claves las claves y en el arreglo de significados los significados, y estos 2 arreglos pueden ser vistos como paralelos. Esto me permite más claramente decir lo que estaba diciendo recién. Las claves, una vez que encontré una clave en la posición de la clave en este arreglo, voy a la misma posición del arreglo de significados y voy a tener el significado o un puntero a alguna parte de la memoria donde está todo el significado. Eso es exactamente lo mismo. Así que a partir de ahora nos vamos a ocupar solamente
de las claves. En el caso de los conjuntos, que es un caso en el cual los significados no se importan para nada, este arreglo directamente no existe. Para concluir entonces con esta parte, un pequeño resumen de esta desprolija tabla que tienen frente a ustedes. Todas las variantes que vimos, las razonables, tienen O de n tiempo, en el peor caso, para alguna de las operaciones, en algún caso para la inserción, en otro caso para la búsqueda, pero en todos los renglones había un O de n, y el espacio requerido por todas ellas, no lo dijimos, pero lo digo ahora, es también O de n. La pregunta que viene a continuación, y que los dejo con Emanuel para que la empecemos a responder, es si se podrá hacer mejor. O sea, ¿se podrá encontrar alguna representación de diccionarios y conjuntos en los cuales todas las operaciones tengan tiempo menor que lineal? Sublineal, que la complejidad asintótica sea una función menos que O de n? Lo vamos a ver ahora.